Bienvenidos una vez más a esta serie con Jesús en su santuario. Qué fascinante poder estar estudiando este tema. En la primera presentación estuvimos hablando acerca de los propósitos del santuario. Colocamos el fundamento para todo lo que vamos a hablar el resto de esta serie. Y en este segundo tema vamos a hablar acerca de la historia del santuario. Bien, es importante que nosotros estudiamos los diferentes santuarios que se mencionan a lo largo de las Escrituras. Y antes de hacerlo, quisiera que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, Padre mío, no nos atrevemos a abrir tu palabra sin tu dirección, sin tu Santo Espíritu, Padre, y te quiero pedir que a esta hora tú dirijas este tema. Que podamos, Señor, nosotros aprender acerca de tu santuario, podamos verte como el centro de este tema y podamos aprender en cómo tú quieres salvarnos a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando pensamos en el santuario, muchas veces, y la gran mayoría de los casos, pensamos en Moisés. Pues ese fue el primer santuario que nosotros literalmente vemos. Pero pocos son conscientes que antes de Moisés había una alusión al santuario en el Edén. En realidad, el jardín del Edén era como un santuario para Adán y Eva. Entonces vamos a hablar de este primer santuario que le he llamado el santuario edénico. No es un santuario exactamente igual en todos los detalles al santuario mosaico o al santuario construido por Salomón, pero quiero resaltar algunos aspectos para hacer paralelos con las otras edificaciones. Por ejemplo, en Génesis 2:8 vemos que este santuario estaba plantado al oriente. Nos dice las Sagradas Escrituras: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, en el oriente, Dios planta un huerto. El santuario mosaico también tenía la puerta al oriente. Y esto tenía un propósito, que luego vamos a ver más adelante. Era al oriente donde se llevaba a cabo el servicio continuo y diario de sacrificios. Pues el santuario lo podíamos dividir en dos cuadrados perfectos, hablando del santuario mosaico. Un cuadrado perfecto daba al oriente, el otro daba hacia el occidente. Y la mayoría de las cosas que se realizaban ocurrían allí en ese espacio del oriente. También vemos en Génesis el capítulo 3, versículos 23 y 24, que cuando Dios echa a Adán y a Eva del Edén debido a haber pecado, pues Él coloca querubines. También los querubines son muy comunes en el santuario. Leemos entonces Génesis 3, 23 y 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, qué interesante que vemos querubines, no sabemos cuántos habían, quizá habían dos. Vemos también en el santuario querubines, lo vemos en las cortinas que cubren el techo, vemos en las cortinas que divide el lugar santo del lugar santísimo, vemos también querubines encima del arca del pacto. Aquí también vemos querubines en el santuario edénico que guardaban el camino del árbol de la vida. Podríamos decir que ese árbol de la vida era el lugar santísimo. Ahora, en Génesis 3:21, este texto lo leímos anteriormente, Génesis 3:21, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijimos que se necesitó la muerte de un animal para poder entonces restaurar su condición. Entonces
vemos una vez más que en ese jardín, en ese huerto, estaba la presencia de Dios, la Shekinah, Dios mismo en persona. En ese huerto también vemos que estaba al oriente, que ese punto cardinal está muy relacionado con la divinidad. El oriente y el norte son dos puntos cardinales relacionados con la divinidad. ¿Por qué el oriente? Bien, por el oriente sale el sol y Cristo es nuestro sol de justicia. Vemos en Apocalipsis 7 que hay un ángel que viene del oriente, de donde sale el sol, con el sello del Dios vivo. Entonces, vemos que del oriente viene, o lo vemos siempre relacionado con Cristo, con la obra salvífica en favor nuestro. Vemos entonces una vez más los querubines, estamos haciendo un repaso de lo que hemos mencionado. Vemos también que hubo un sacrificio allí en el Edén. Ahora, después que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, el jardín del Edén continuó siendo el lugar de adoración para los fieles. Pero esta vez ellos no podían entrar ya al huerto, pero adoraban a Dios desde afuera. O sea que podríamos decir que el huerto eran el lugar santo y el lugar santísimo, pero la parte de afuera del huerto era como si fuese el atrio, porque allí venían los adoradores a adorar. En Génesis 4, versículos 3 y 4, esta es la historia de Caín y Abel, leemos: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces quiero resaltar en este texto que los adoradores venían a adorar allí a la puerta del Edén. Ahora, aquí no dice que vinieron a la puerta del Edén, pero ya vamos a comprobar eso. Y abro un paréntesis aquí. Noten que no es suficiente sacrificar a Dios. Y esta es otra lección que aprendemos de este primer santuario. Y vamos a ver que esto es consistente en cada santuario. No es suficiente adorar a Dios con sacrificios. No es suficiente presentarle ofrendas a Dios. Debemos presentarle a Dios como a Dios le agrada y como Él dice, y con el espíritu que a Él le agrada. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero Abel trajo de las ovejas, de lo más gordo de ellas, es decir, escogió la mejor. Y por eso Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Alguien diría, pero ese Dios tan particular. Pues Caín es el agricultor y Abel es el pastor de ovejas, pues cada uno está dando lo que tiene, ¿cierto? Lo que pasa es que si Dios hubiese aceptado la ofrenda de Caín, eso hubiese destruido el símbolo. El símbolo muestra que el perdón de los pecados se obtiene con derramamiento de sangre. Ahora alguien va a preguntar, y esto lo vamos a explicar también, pero ¿por qué Dios se aceptaba las oblaciones que eran ofrendas de comida que daban en el santuario, donde se le entregaban a Dios harina, aceite y bebidas también, vino? ¿Y por qué Dios se aceptaba esas? No es que siempre las aceptaba, pero había también un símbolo y un propósito en estas. Pero esto va más allá de que Caín haya aceptado darle a Dios frutas. Caín no quería conformarse con el plan de salvación. Solamente hay un camino para ser salvos y lo aprendemos en el santuario. Caín rehusó seguir ese camino y él decidió ser salvo de acuerdo a su propio camino. Él decidió ser salvo a través de sus obras. Aquí encontramos el primero que intentó ser salvo aquí en la tierra a través de sus obras. El primero que intentó ser salvo a través de los frutos del campo.
Noten que ni siquiera los frutos del campo nos salvan. Nos dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, la página 41. Haciendo alusión a este huerto del Edén que permaneció en la tierra hasta un poco antes del diluvio. Nos dice, el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Véase Génesis 4:16. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de la iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Noten entonces este detalle tan interesante, que Adán y Eva iban a la puerta, a las afueras del Edén, a adorar a Dios. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo el huerto del Edén aquí en la tierra, pero estuvo allí por varias razones. Número uno, para mostrar a la raza humana caída que pudieran contemplar el hogar de la inocencia y para estimular en ellos el deseo de regresar de nuevo allí. A la vez el Edén estaba allí como un tipo de ese Edén final que sería restaurado para la raza humana. Allí ellos adoraban. ¿Saben? El atrio es un símbolo de la tierra. Aquí la tierra es el atrio. Lugar santo y lugar santísimo es un símbolo de la obra en el cielo. Y si comparamos el Edén como el lugar santo y el lugar santísimo, podríamos entonces mirar que Adán y Eva estaban aquí en la tierra adorando a Dios, allí en símbolo por la fe hacia el Edén, es decir, hacia el cielo. Ahora, cuando ese huerto fue levantado, fue llevado al cielo, fue quitado de la tierra, pues los verdaderos hijos de Dios, los fieles hijos de Dios, esta vez ya no podían ir allí al Edén a adorar, así que ellos armaban distintos altares en distintos lugares. Adán, de hecho, era el hombre de los altares, como mencioné en la presentación anterior, y nosotros lo vemos una y otra vez armando altares, y más adelante vamos a estudiar un poco acerca de eso. Pero los altares de Abraham eran tan distintos a los altares paganos que la primera vez que Abraham se le llama hebreo, de hecho la primera vez que la palabra hebreo aparece en la Biblia es en referencia a Abraham, así le llamaban los cananeos, el hebreo, y hebreo, en hebreo, significa del más allá, o sea, alguien que es del más allá, que no es de esta tierra, porque veían el contraste de sus altares tan sencillos con los altares todos embellecidos de los cananeos, de sus dioses paganos, y ellos decían, ese altar es distinto. Pero hay un altar en particular donde adoró Abraham, que este altar se convirtió en el sitio donde más adelante se construiría el templo de Salomón. En Génesis 22:2, recordarán, esto es en el contexto del sacrificio de Isaac. Dios le da una orden a Abraham, y leemos en Génesis 22, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Un sacrificio, una prueba muy fuerte para Abraham, el hijo que él había esperado por tantos años, el hijo de la promesa. Ahora Dios le dice, mira,
y se la coloca bien difícil. Toma tu hijo, eso ya es difícil, pero luego le dice, tu único, a Isaac a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Los holocaustos fueron las primeras ofrendas que se instituyeron en el pueblo de Israel. Luego veremos más adelante otras ofrendas adicionales que se introdujeron en el servicio, pero el holocausto tenía una característica particular, y es que se entregaba o se ofrecía todo el animal. Se sacaba la grosura, pero todo el animal se ofrecía y debía descuartizarse. Así que puede imaginarse cuán dura fue esta prueba. No solamente él tenía que matar a su hijo, pero tenía que descuartizarlo, cortarle la cabeza, cortarle los brazos, cortarle las piernas. Bien. Más adelante, en alusión a esto, noten ahí mismo en Moriah, en Monte Moria, en 2 de Crónicas 3:1 leemos, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar en que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Saben qué significa la palabra Moria? La palabra Moria en hebreo significa escogido de Dios. Sí, ese fue el lugar que fue escogido por Dios para colocar allí su morada, para colocar allí su santo monte. Ahora, nosotros hoy también no tenemos el jardín del Edén con nosotros, mucho menos tenemos nosotros tampoco un santuario terrenal. Pero nosotros hoy podemos adorar a Dios en el lugar escogido. ¿Cuál es ese lugar escogido? Jesús dijo, entra a tu closet. Allí es el lugar escogido. Ese closet puede ser tu carro mientras vas conduciendo. Ese closet puede ser tu cuarto. Ese closet puede ser ese lugar secreto donde tú puedes tener comunión con Dios. Ese closet puede ser debajo de un árbol. Cualquier lugar. Había mencionado en la presentación anterior que podemos acceder a Dios desde cualquier lugar. El lugar escogido por Dios. Vayamos al segundo santuario, del cual conocemos más, y este es el santuario mosaico. Cuando Dios le dio la orden a Moisés que liberara a su pueblo, pues uno de los propósitos era para que ellos adoraran de nuevo a Dios. Dios quería restaurar el sistema de adoración en Israel, pues ellos lo habían perdido en Egipto. Y noten lo que Moisés le dijo, primero pues lo que Dios le dijo a Moisés en cuanto al propósito de la liberación de Israel. Dice en Éxodo capítulo 3, versículo 18, Éxodo capítulo 3, versículo 18, nosotros leemos, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Noten que Moisés tenía claro que parte de la salida no solamente era ir allá a poseer la tierra de Canaán que Dios les había dado, sino que primero debían ofrecer sacrificios a Dios. Es que el verdadero descanso que el pueblo de Israel quería obtener de su esclavitud en la tierra de Canaán, la tierra prometida, ese verdadero descanso debían obtenerlo primero ofreciendo sacrificios a Dios, pues que no puede haber verdadero descanso si nosotros no tenemos contacto y no experimentamos en nosotros mismos el sacrificio de Cristo por nosotros. Cuando Dios te saca de la esclavitud, Él te saca es para que ahora tú puedas ofrecer sacrificios a Él de adoración, de bondad, de amor. Lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel lo quiere hacer contigo. Y esta declaración se repite 10 veces. Moisés lo repite una y otra vez en Éxodo 5:3, en Éxodo 5:8, en Éxodo 5:17, en Éxodo 8:8, en Éxodo 8:25, Éxodo 8:27, Éxodo 8:28 y 29,
Éxodo 10:25, vemos una y otra vez la alusión a que iban a ir al desierto para adorar a Dios y sacrificar. De hecho, Faraón le dijo en una ocasión a Moisés, bien, si tú quieres ir, ve, pero no se lleven los animales. Y él dice, no, ni una pezuña se queda aquí en Egipto, ni una pezuña. Lo tenían claro, Moisés lo tenía claro. Y este sacrificio comenzó en esa noche pascual, cuando Dios les ordenó que mataran un cordero como símbolo de la Pascua. Ahí lo leemos en Éxodo capítulo 12, el versículo 27. Éxodo capítulo 12, versículo 27, nos dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró muchas casas. Entonces el pueblo se inclinó, ¿y qué hizo? Y adoró. La primera vez entonces que vemos el pueblo adorando a Dios después de su liberación, y todavía no habían salido. Pero cuando ellos vieron y experimentaron ese sacrificio pascual, su mente comenzó a entender un poco acerca del plan de la salvación y el pueblo se arrodilló y adoró. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, cantan un cántico, y este cántico tiene mucha alusión al santuario. En Éxodo 15:2, quiero leer de la Biblia del Jubileo. Éxodo 15:2 dice, el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él me es por salud. Este es mi Dios, y a este prepararé habitación, Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Ahora, me parece muy interesante que aún Dios no les había dado a ellos la orden de hacerle un santuario, pero el Espíritu Santo aquí se posesiona de María, de todos los que estaban cantando, Moisés, y ellos dicen, como en respuesta a esa liberación, en respuesta a esa salvación, dice, a este le prepararé habitación. ¿Cómo respondes tú hoy a la salvación, a la liberación que es en Cristo Jesús? Quizá tú puedas decir, bueno, ya no tenemos que construir un santuario hoy, pero Dios quiere que tú le prepares la habitación de tu cuerpo, de ese santuario, para que Él more allí. Él quiere morar en el santuario de tu ser, Él quiere morar en el santuario de tu cuerpo. Prepárale también la habitación de tu hogar. Él quiere ser el centro de tu hogar. Prepárale la habitación de tu iglesia. Él quiere ser también el centro de tu iglesia. Noten cómo todo esto tiene sentido cuando nosotros lo estudiamos paso a paso. Allí mismo en el cántico de Moisés, en Éxodo 15:17, nosotros leemos Éxodo 15:17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Ahora, esto es aún mucho más fascinante, porque ellos por la fe no solamente hacen referencia a el santuario terrenal, pero ahora van y hacen referencia incluso al santuario celestial, y dice, en ese santuario, finalmente, allá en tu morada celestial, tú quieres afirmar a tu pueblo, tú quieres introducirlos al monte de tu heredad. Llegando ya a Éxodo 25:8, tenemos entonces que Dios ordena al pueblo a que le hiciesen un santuario. Éxodo 25:8 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, este santuario se construyó aproximadamente en el año 1445, 1446 antes de Cristo, dependiendo de la cronología que usamos, pero es una fecha aproximada. Y este santuario tomó aproximadamente 6 meses para construirlo. El pueblo llegó allí en el
segundo mes después de haber salido de Egipto, y estuvieron allí aproximadamente casi un año. En ese año, pues Moisés recibió las instrucciones de construir el santuario. En ese año se constituyó el pueblo de Israel, se organizó. Muchas cosas pasaron allí. Moisés recibió instrucción de Dios en cuanto a los sacrificios, lo que encontramos en el libro de Levítico, lo que encontramos en el libro de Números también en cuanto a la construcción del santuario, todos esos detalles. Es decir, ese año fue un año muy productivo. Ese año Moisés recibió revelación de Dios en detalle en cuanto a todo lo relacionado al santuario. Ahora, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pues este santuario tuvo varios lugares donde se asentó. Se asentó en Siquem, se asentó en Silo, pero no había un lugar fijo. Es posible que los servicios del santuario se descuidaron, lo vemos en el periodo del libro de Jueces. Y el pueblo había crecido ya para el tiempo de Samuel tanto, y para el tiempo de David, que la casa y el santuario se hacía muy pequeño para un pueblo tan grande. El descuido había llevado a que algunos elementos se perdieran. ¿Okay? Por ejemplo, en el tiempo de los filisteos, cuando ellos se llevaron el arca, allí solamente dentro del arca estaban solo las tablas de la ley, ya no estaba la vara de Aarón que reverdeció, ni tampoco estaba el pote de maná. O sea, era necesario hacer algunas reformas en la adoración, y entonces llegamos al santuario de Salomón. Ahora, comúnmente le llamamos santuario de Salomón, pero en realidad ese no es santuario de Salomón, ese es el santuario de Dios. Pues Salomón fue el instrumento utilizado por Dios para dirigir la construcción del santuario. Hablando del santuario construido por Salomón, vemos en Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 10, leemos: Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Noten que vemos aquí en las Sagradas Escrituras que Dios eligió a Salomón para que le edificara casa a Jehová. David quería hacerlo. De hecho, el profeta Natán le dijo a David: tú construirás casa a Jehová. Pero luego Dios corrige al profeta Natán y le dice: oye, mira, ve a David y dile que él no podrá construir casa porque ha derramado mucha sangre, pero que su hijo Salomón le construiría casa a Jehová, el santuario. Y este santuario era mucho más grande. Más adelante veremos algunos detalles del santuario de Salomón. Era muy grande, tenía, por ejemplo, tenía un lavacro principal grande que se llamaba el Mar, ¿ok? Y luego tenía 10 lavacros, 5 a un lado y 5 a otro. Tenía varios candelabros. Allí en el lugar santísimo al lado del arca, además de los 2 querubines sobre el propiciatorio, habían 2 querubines más con alas que tocaban las paredes del recinto santo allí en el lugar santísimo. Así era un santuario mucho más grande porque el pueblo era mucho más grande. Ahora, ¿cuándo fue construido ese santuario? Vamos allí a Primera de Reyes, el capítulo 6 y el versículo 1. Primera de Reyes, el capítulo 6, el versículo 1. Nos dice en las Sagradas Escrituras: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ahora, algunos cuestionan si esta cronología es precisa o no. Yo quiero creer y yo creo que es precisa o es aproximada, pues encaja muy bien con los hechos o los registros que encontramos en el libro de Josué y también en el libro de los jueces. Así que desde que los israelitas salieron de Egipto hasta el 4.º año de Salomón habían pasado
480 años. Ahora vamos al versículo 38, porque allí nos da más detalles. ¿Cuánto tiempo duraron en construir este santuario? Primera de Reyes 6:38 nos dice: y en el 11º año, recuerden que comenzaron a construirlo en el 4.º año del reinado de Salomón, y Salomón reinó desde el año 970 hasta el año 931 a.C., o sea que su 4.º año es el año 966, su año 11º entonces debe ser el 959. En el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Es el número importante en las Sagradas Escrituras, que significa perfección o totalidad. Entonces el templo de Salomón terminó de ser construido en el año 959 aproximadamente. Ahora el rey Nabucodonosor destruyó este santuario finalmente en su tercer sitio a la ciudad de Jerusalén en el año 586. O sea que este santuario duró desde el año 959 hasta el año 586 a.C., eso es aproximadamente 373 años. Toda la historia que encontramos nosotros en los libros de los Reyes y Crónicas y parte del libro de Segunda de Samuel, pues es en el contexto de este periodo preexílico, el periodo de la monarquía del pueblo de Israel, 373 años aproximadamente. Bien, este santuario, como dijimos, fue destruido por Nabucodonosor. El arca, antes de la destrucción de este santuario, fue escondida por el profeta Jeremías. No encontramos eso en la Biblia, pero hay una referencia histórica en el libro de los Macabeos que confirma que Jeremías escondió el arca del pacto. Ahora, nosotros no utilizamos los libros apócrifos como autoridad doctrinal, pero tienen algunas referencias históricas que son precisas. Y la sierva del Señor, de hecho, confirma eso en Profetas y Reyes. Más adelante nosotros vamos a entrar en estos detalles. Ella confirma que en realidad fue Jeremías el que escondió el arca del pacto. Y esto nos lleva entonces a el siguiente santuario, que estaba pensando cómo llamarle, y vamos a llamarlo como la mayoría de personas lo llaman, el santuario de Zorobabel. ¿Por qué le llamamos el santuario de Zorobabel? Bien, porque Zorobabel fue uno de los líderes importantes dirigidos por Dios en la construcción de este santuario. Este es el santuario post-exílico, el santuario que se construyó después del exilio, con el retorno de Zorobabel, con el retorno del sumo sacerdote Josué, después que se cumplieron los 70 años de cautiverio en Babilonia. Hablando de este santuario, nos dice Esdras, el capítulo 6, versículos 14 y 15. Esdras, el capítulo 6, versículos 14 y 15. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del rey Darío. Ellos se demoraron mucho para construir esto, porque comenzaron a construirlo, de hecho colocaron allí el lugar para el altar. Cuando ellos regresaron del cautiverio en el año 536, que el rey Ciro da un decreto en que los cautivos podían regresar y los asiste con ofrendas y con ayudas económicas para la construcción del templo. El año 536 marca el fin de los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías. Nosotros vemos allí en Daniel 9, Daniel orando por la restauración de ese templo y la restauración de la ciudad de Jerusalén. Así que nosotros vemos que ellos comienzan a construir, pero cuando usted lee el libro de Esdras va a ver que tuvieron muchas dificultades. El enemigo se introdujo de muchas maneras. Vemos primero que tienen una dificultad interna,
y es que los ancianos que habían visto el santuario de Salomón, al ver este santuario más rústico, más humilde, pues ellos se pusieron a llorar y a lamentar. No, este santuario no es como el santuario de Salomón. Pero eso de hecho hizo que muchos se desanimaran. Pero Ageo luego más adelante les dice, este santuario es más grande, porque en este santuario va a caminar el deseado de todas las naciones. Él va a venir aquí en persona. Cristo Jesús caminó en persona en este templo. Por eso este templo sería el más grande de todos. También tuvieron enemigos externos, que fueron los samaritanos, quienes se opusieron una otra vez. Enviaron cartas a los reyes persias, la obra se detuvo por mucho tiempo, la gente decidió más concentrarse en construir sus casas, y más adelante entonces Dios tiene que levantar a los profetas Zacarías y Ageo para animar al pueblo, para que construyeran junto con el pueblo el santuario, y el santuario se termina, como leímos acá, en el 6º año del reinado de Darío. De acuerdo al Almagesto de Ptolomeo, este es una fuente histórica para computar los reinados de los reyes antiguamente. Darío, primero, el rey Darío, él comenzó a reinar en el año 520 a.C., o sea que su 6º año sería el año 515. En este año, este santuario se construyó. Pero más adelante, vemos que a este santuario se le hicieron algunas mejoras. Y a esto hace referencia el Evangelio de Juan, el capítulo 2, el versículo 20. Juan capítulo 2, versículo 20. Recordarán que en una ocasión a Jesús lo cuestionan. La primera vez cuando Jesús purificó, limpió el templo, esto es después de su bautismo, en el capítulo 1 de Juan, para ubicarnos aquí en el contexto. Vemos que es después de las bodas de Caná en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, que ocurrieron al principio del ministerio de Jesús. Fue el primer milagro que Jesús realiza en su ministerio. ¿Okay? Entonces, Jesús, esto es el año 27, aproximadamente, estamos aquí después de Cristo, le dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. De hecho, dicho sea de paso, esta es ocasión de la Pascua, así que es posible que esta sea la Pascua del año 28. Si ellos dicen en 46 años fue edificado este templo, ¿a qué templo se refieren? ¿Acaso no había sido edificado desde los tiempos de Esdras, desde los tiempos de Nehemías o desde los tiempos de Zorobabel? Bien, este es el mismo templo, pero cuando dicen los judíos en 46 años fue edificado, están haciendo referencia a algunas mejoras que Herodes le hizo al santuario. Por eso algunos le llaman a este santuario el santuario de Herodes, pues Herodes embelleció este templo, se convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo. Herodes el Grande, él reinó desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Bien, este santuario fue destruido el año 70 después de Cristo por los romanos, o sea que esa remodelación solamente duró 43 años, nada más. Bien, ahora hay otro santuario más que menciona el Antiguo Testamento, pero este santuario es curioso porque este santuario nunca se terminó o nunca se construyó. ¿Okay? Y es el santuario de Ezequiel. Lo encontramos en los últimos 8 capítulos del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 40, Ezequiel del capítulo 40 hasta el capítulo 48 nos habla de ese templo. Ese templo nunca se construyó. Usted puede mirar acá que Dios le da al profeta Ezequiel detalles bien específicos de cómo debía hacerlo. La pregunta es, que muchos se hacen, ¿por qué nunca
este santuario se construyó. Bien, cuando Ezequiel recibe esa visión, la visión de este templo, la recibe en el año 25 de su cautividad. Nosotros lo podemos leer aquí en Ezequiel 41, donde dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Entonces, vemos que es el año 25 y Ezequiel fue llevado cautivo en la segunda cautividad, en el año 597 aproximadamente. Así que esto está ocurriendo más o menos en el año 572, que él recibe esta visión. Este templo nunca se construyó. ¿Y por qué no se construyó? El libro de Ezequiel nos da la razón. Ezequiel 43, versículo 7. Vayamos allí, luego versículos 9 al 11. Ezequiel 43, versículo 7 y luego versículos 9 al 11. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, ni sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. ¿Ok? Ahora vamos al versículo 9, nos dice el versículo 9, ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaran de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Noten que este santuario tenía el mismo propósito de los otros, tenía el propósito de enseñar la lección del perdón de los pecados. Pero el pueblo, debido a sus fornicaciones, debido a sus pecados, no cumplió las condiciones para que se edificara este santuario. Las condiciones nosotros las vemos en los capítulos anteriores, el capítulo, por ejemplo, el capítulo 37, 36, por ejemplo, vemos la restauración futura de Israel, cuando Dios dice que les daría un corazón nuevo, la experiencia del nuevo pacto. Capítulo 37 vemos el valle de los huesos secos, Dios quería traerlos del cautiverio y que fueran uno solo, eran huesos esparcidos. Ezequiel 38 y 39 vemos la guerra de Gog y Magog, que se levantaría como resultado de ese reavivamiento que existiría entre ellos. Pero en realidad este santuario de Ezequiel 40 es un tipo del santuario celestial. Tiene muchos paralelos. Era el santuario eterno que Dios iba a establecer en Israel literal si ellos hubiesen cumplido las condiciones. Ahora hay un santuario más y es el santuario celestial. Hablando de este santuario en Éxodo 25, 8 y 9, y también el versículo 40, nos dice que Moisés debía hacerlo. Vamos a leerlo de nuevo. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Ahora el versículo 40 dice, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces él debía hacerlo de acuerdo al modelo, un modelo que Dios le mostró. Y esto indica entonces que el verdadero santuario estaba en el cielo. El verdadero santuario no era el terrenal, era el celestial. Los mileritas no entendieron esto y había una concepción errónea durante los primeros años o décadas del siglo XIX, donde las principales iglesias protestantes creían que el santuario era esta tierra. Entonces Guillermo Miller interpretó que la purificación del santuario de Daniel 8:14 en realidad era la venida de Cristo Jesús a esta tierra que lo purificaría con los fuegos de su segunda venida. Pero ellos no vieron
este aspecto de la Escritura que aún en el Antiguo Testamento está, que había un modelo. Y saben, ese santuario es inmenso. La sierva del Señor lo vio en visión ahí en primeros escritos y vio que cuando el Padre pasa del lugar santo al lugar santísimo, dice que unos ángeles elevan su carruaje, su trono, que tiene llantas, ruedas, y dice que lo llevan volando hasta allá, hasta el lugar santísimo. Imagínense que entonces aún tienen que volar, tienen que ser llevados de un lugar a otro. Es decir, es un santuario inmenso. Este de acá de la tierra es un santuario en miniatura. Hebreos hace alusión a eso. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Noten entonces que Pablo le llama al santuario celestial aquel verdadero tabernáculo. Y ese es el tabernáculo que nosotros hoy debemos estar mirando por la fe. Allí es donde nuestra atención debe estar centrada. En el mismo libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 5, también vemos, nos dice el apóstol Pablo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En Salmo 102, versículo 19, también vemos alusión a este santuario. Salmo 102, 19, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Jeremías 17, 12 también leemos, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Habacuc capítulo 2, versículo 20, también, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Una referencia más a este santuario, Apocalipsis 11, 19, aquí Juan ve el templo en el cielo abierto, y nos dice Apocalipsis 11, 19, el templo de Dios, y está refiriéndose al templo celestial, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo. Ahora, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque nosotros vemos que los israelitas no eran o no desconocían la realidad de un santuario celestial. Ellos sabían de ese santuario y en el Nuevo Testamento de nuevo se indica claramente la existencia de ese santuario. Muchos hoy cuestionan la existencia del santuario o la doctrina del santuario celestial, pero claramente lo vemos en la Biblia que ese es el verdadero. Ahora, en los minutos que me quedan, quiero hablar de algunos santuarios espirituales que nos menciona la palabra de Dios, porque también hay unos santuarios espirituales y estos se mencionan en el Nuevo Testamento. El primer santuario espiritual es el cuerpo de Jesús. Jesús mismo es ese santuario. Vayamos a Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ahora, cuando Jesús dijo eso, ¿a qué se estaba refiriendo? Acá el versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces noten, cuando Jesús habla a él le malinterpretaron estas palabras, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pues los judíos dijeron, ¿cómo vas? A Herodes le tomó 46 años para remodelar este santuario y tú lo levantarás en 3 días, pero él se estaba refiriendo a su cuerpo. Más adelante, cuando Jesús estaba siendo llevado a juicio, pues usaron estas palabras en contra de él, las torcieron, pero él se estaba refiriendo a sí mismo. Entonces,
Una manera también de estudiar el santuario ya más como aplicación, y vamos a hacer mucho de esto en nuestro estudio, es que lo vamos a ver desde la perspectiva de Jesús. Jesús sigue exactamente el mismo orden del santuario. Jesús en el campamento, Jesús es la puerta, Jesús es el sacrificio, Jesús es la resurrección allí en el lavacro, Jesús es el pan en el lugar santo, Jesús es la luz, el candelabro, Jesús es el incienso en el altar del incienso, Jesús es la gloria del Padre allí en la Shekinah, Jesús es la propiciación, el propiciatorio. O sea, nosotros podemos ver a Jesús que Él, cuando estudiamos el santuario a la luz de Jesús, vamos a ver que Jesús encaja en cada parte. Él es el velo, su carne es el velo. Pero también el santuario puede estudiarse a la luz de la iglesia. Es otro santuario espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Nos dice el apóstol Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, noten aquí el vocabulario, edificados, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es otra definición que da la Biblia al templo o al santuario, o a qué alusión hace? Vemos claramente aquí que está haciendo alusión a la iglesia. Este es el templo. Hay algunas personas hoy que andan confundidas en cuanto a cuál es el templo donde se levantaría el hombre de pecado, porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que el hombre del pecado se levantaría, se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y algunas personas aún creen que esto se está refiriendo a la reconstrucción del templo allá en Jerusalén literal, y entonces habrá un tipo malvado que se va a levantar allí, que es el anticristo, y él va a reinar por 3 años y medio, y entonces a los 3 años y medio va a erigir una imagen y va a pedir adoración. Bien, el templo, el mismo Pablo que escribió 2 de Tesalonicenses 2 es el mismo Pablo que escribió Efesios, y él aquí define cuál es el templo. El templo es la iglesia, el templo somos nosotros, como congregación, como cuerpo de Cristo. Bien, entonces el santuario también nosotros lo podemos estudiar a la luz de la iglesia. Es interesante que cuando tomamos, por ejemplo, la iglesia judía que salió de Israel, nosotros vemos también ese mismo paso. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando ellos celebran la Pascua, eso corresponde al altar del sacrificio. Bien. Luego, más adelante, ellos cruzan el Mar Rojo. Y recuerden que la Biblia nos dice, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 dice que ellos fueron bautizados allí en Moisés en el Mar Rojo. Eso corresponde al lavacro. Y más adelante, ¿qué vemos? En Éxodo 16 vemos maná, la mesa de los panes de la proposición. Reciben el maná del cielo y Dios quería enseñarles a través de eso a guardar su santa ley. Luego, ¿qué vemos? En Éxodo 19, 5 y 6, que ahora Dios establece la nación como un reino de sacerdotes, una nación grande para que fuesen luz a las demás naciones, el candelabro. Allí mismo, en Éxodo 19, Dios ordena al pueblo a que oren y ayunen por 3 días porque Él se va a manifestar en el Sinaí. La oración, altar del incienso. El Sinaí era el lugar santísimo. Allí en el Sinaí Dios dio su santa ley que había dentro del arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, estaba la santa ley de Dios. Solamente allí podía ir una persona. En este caso solamente fue Moisés. Aarón, Hur y los demás se quedaron abajo en el monte. Ellos no subieron con Moisés.
Habían unos límites donde las personas y los animales podían llegar o si no podían morir. Así como en el lugar santísimo, cualquier otra persona que no fuera el sumo sacerdote no podía entrar porque podía morir. Entonces noten que cuando estudiamos también el santuario a la luz de la iglesia, podemos nosotros ver este mismo paso, esta misma secuencia. Pero la última aplicación del santuario es nosotros, como individuo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, el mismo Pablo ahora hace alusión del templo a nosotros. Nos dice acá: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es así que 3 aplicaciones del santuario espirituales. Si estas no son interpretaciones, son aplicaciones a Jesús, a la iglesia y a nosotros. Por eso es que en esta serie usted va a ver muchas aplicaciones. El santuario es muy versátil. En algunos momentos yo voy a enfatizar más a Jesús, pero en otros momentos voy a hacer aplicaciones a la iglesia, en otros momentos voy a hacer aplicaciones a cada uno de nosotros como individuos, pues el santuario se puede explicar desde esas diferentes perspectivas. Así que ya para ir finalizando, quiero de nuevo volver a citar Hebreos. Hebreos el capítulo 8, habíamos leído este pasaje y quiero devolverme un poco allí porque la existencia del santuario celestial, que es donde nuestra atención debe estar hoy dirigida, es importantísimo para el fortalecimiento de la fe del pueblo de Dios. Una vez más, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Gloria a Dios que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, intercediendo por nosotros. Allá en el santuario celestial no tenemos que colocar nuestra mirada en santuarios terrenales, podemos por la fe dirigirnos a donde está Cristo Jesús intercediendo por nosotros.